Hola, soy Lenka Carballo, periodista, escritora, aguda conversadora. Tengo el privilegio de entrevistar a los protagonistas de la actualidad y plantearles mis preguntas. Algunas son divertidas, otras para reflexionar o directo al hueso. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos al podcast de Lenka C. Hola, en el podcast de Lenka C, una conversación inédita con Michelle Bachelet. Ocurrió en junio de 2018, a solo 3 meses de concluido su segundo mandato, cuando faltaban solo días para que trascendiera su nombramiento como Gran Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Nos juntamos en su oficina de la Fundación Horizonte Ciudadano para hablar de feminismo cuando los paros universitarios y las tomas del inolvidable Mayo Feminista se extendían a lo largo del país. Y yo me anticipaba a la inminente cuarta ola en un libro hoy en proceso. En fin, aquella mañana, con varias estufas encendidas y ella con parca, hablamos de las verdaderas batallas y los innumerables obstáculos que enfrentó en sus dos gobiernos, tanto en lo personal como en lo social y político. También del cuestionamiento que significó su ingreso al poder, especialmente como gobernante, desde aquel día en que llevó por primera vez la banda presidencial, representando un símbolo y un hito para el empoderamiento social y político de las mujeres. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos al podcast de Lenka C. Partamos la entrevista preguntándole lo siguiente: ¿usted se considera feminista? Yo vengo de una época en que el feminismo era visto así como... Para mí era mal visto, digámoslo, hasta hace muy poco. Por eso le hago la pregunta. Sí. O sea, un grupo grande de mujeres de los movimientos feministas de esa época. Y había una mina que vivía en Woodstock, qué sé yo, o sea, era como esos grupos entre hippies y feministas. Yo la verdad es que para mí tenía una connotación, pero sin embargo cuando yo era joven, yo sentía de que algo que hoy día no pienso igual, yo decía que nosotros éramos todos iguales y que era el colmo que nos trataran distinto a las mujeres que a los hombres. En ese sentido yo era feminista. Lo que pasa es que el feminismo depende de cómo tú lo caracterices también, ¿no? Y hay muchas corrientes dentro del feminismo, claro. Por supuesto. Y después yo he llegado a la conclusión que no, que somos súper distintos, pero que tenemos igualdad de derechos y que debemos tener igualdad de derechos y igualdad de oportunidades. Pero no pretendo parecer igual a un hombre, digamos, no. Así como no hay dos mujeres iguales, tampoco hay dos hombres iguales, ni nada. O sea, como que... Porque mi llamado de igualdad era a la igualdad de derechos, a la igualdad, al respeto, a que no se naturalizaran cosas que no tienen que naturalizarse. Yo le llamaba así porque era joven, tendría 16 años, ¿entiendes? O 15 años. Pero siempre fue mi pelea. ¿Sí? ¿Y leía autoras feministas? ¿Seguía alguna? Sí, leía a la Simone de Beauvoir. Ya, claro. El segundo sexo. Claro, sí. Ella habla de que somos iguales en esencia y que en el fondo ha sido la cultura la que nos diferenció, digamos. Sí. Y mis 2 hijas son feministas también, sí, son bien feministas. Sí. ¿Y qué dicen ahora ellas con todo lo que está sucediendo? O sea, encuentran que es estupendo lo que está pasando, igual que yo, que encuentro que es espectacular. Y sobre todo esto de que dejen de naturalizarse lo que se ha naturalizado por tantos años, ¿no? Como esto de que cualquiera, no sé, yo no tuve malas experiencias personales, salvo con gente muy particular, porque yo estuve en un liceo de niñas, y además en el liceo 1, que era como muy estimulante a las mujeres, ¿no? Tanto desde el punto de vista intelectual, cultural, deportivo. Yo hacía teatro, tenía conjunto musical, jugaba voleibol por el colegio. O sea, para mí fue muy raro, es en la política donde se veía muy fuertemente el machismo, y no en la vida cotidiana. En la escuela de medicina tampoco era tan porque machista. Yo pensaba que era súper machista en la escuela de medicina, había escuchado yo en esa época. Lo que pasa es que yo creo que a mí me tocó una época en que éramos hartas mujeres y bien power, y por lo tanto en el curso mismo no. ¿Y los profesores tampoco? De repente algunos, pero que eran descriteriados. Mi mamá es una mujer super power y siempre trabajó y fue mamá, sí. Y por lo tanto para mí era obvio que las mujeres trabajaban, ¿no? Porque esto que le llaman los modelos, ¿no? Para mí fue normal siempre, porque mi papá
a pesar de ser aviador, era un hombre bastante progre para su época. Y ¿No era machista? No tenía esa, porque me imagino que él debe haber tenido esa formación en su familia. Bueno. Lo que pasa es que él tenía mucho respeto por mi mamá, ¿no? Por mi mamá inteligente, entonces él la respetaba mucho. Y puede que haya sido machista en determinadas cosas, pero él le tenía tanto respeto que yo creo que no sé qué se podría haber traducido. Además yo era súper buena alumna, entonces era como la hijita del papá que lo quería mucho, y entonces no hubo esa formación. No, ya. Nunca, y al contrario, mi mamá siempre me dijo, mira mi hijita, tú puedes hacer muchas cosas en la vida, dado lo que tú te esfuerzas y todo eso, pero tu tarea en la vida no es casarte y tener hijos. Si tú quieres te casas y tener hijos, pero esa no es la tarea tuya. Ah, qué bien. Ya. Entonces eso me lo dijo desde muy chica. Entonces la verdad que yo tuve en eso una educación bastante abierta. Adelantaba para lo que era necesario. O sea, hay temas que no se hablaba, en actualidad no se hablaba, porque no se hablaba en la sociedad en esa época. Pero algunas cosas sí, a uno le decían, como era la hija, ¿no? Claro. Pero no había ninguna minusvalorización. O sea, nunca sintió una diferencia entonces con respecto a los hombres por la misma manera en que la formaron. No, y fíjate que la primera vez que la sentí fue cuando llegué a la política más pública, ¿no? Cuando yo fui candidata a concejala, ajá, me ofrecieron Las Condes, donde sí, pues. no había ninguna posibilidad de ganar. Y porque ningún hombre quería perder, digamos, ¿entiendes? Entonces, a ese tipo de cosas hay machismo ahí. O en poner una mujer en un lugar donde se sabe que no le va a ir bien. Ya, claro, okay. Eso. Pero eso pasaba mucho. En los partidos pasa eso, o poner mujeres como para los blancos. Entonces, no, en la política yo te diría que hay machismo, pero es una mezcla de machismo con, machismo cultural, porque sencillamente uno ve, por ejemplo, cuando se recupera la democracia, quienes son ministros, sea prácticamente ausente. O sea, con Elwir entiendo que era solamente la Soledad Alvear, pues con el CENAM, que no era ni siquiera un ministerio, era un Servicio Nacional de la Mujer. Así es. Cuando las mujeres igual pelearon por el retorno de la democracia, salieron a la calle y todo. Así es, efectivamente. Claro, fue la Soledad, el gobierno de Frey también creo que eran poquitas. También. Y Lagos nombró 5 mujeres. Éramos 5. Y eso como el esfuerzo, ¿no? Cuando yo era asesora, y de repente yo tomaba una idea y lanzaba una idea. Entonces me miraban todos, ya sé ya. Y después uno de mis colegas pescaba la misma idea. ¡Ay, qué rabia! Y le añadía un punto y coma, por decirlo así, y todo brillante, genial. Entonces yo me preguntaba, ¿qué? Pues yo no soy menos capaz, además yo dije esa idea. Bueno, uno de otros asesores, que era un amigo mío psiquiatra, nada de machista, nada. Me dijo, tú lanzaste la idea, fue tuya, quedó clarito. Lo que pasa es que de repente yo me preguntaba, ¿será que uno a lo mejor adorna menos? ¿Y le pasó muchas veces o no? ¿Situaciones como esta? Sí, me pasó. No cada rato, pero me pasó más de alguna vez. Llevar a la mujer siempre al plano de lo dócil, al plano de lo estético, pero no al plano de las ideas, porque es parte de la política también ser rudo a veces, ¿no? Sí. Yo creo que eso, o sea, esa imagen mujer que tiene que andar bien vestida, que tiene que andar linda, más el tema de una mezcla de sumisión, docilidad, suavesura, ¿no? Y por lo mismo que además tú dices. Delicadeza, sí. Esa es la palabra. Claro. Que todavía se nos pide a las mujeres ser delicadas. Claro. Ahora lo que pasa es que depende porque, por ejemplo, a mí la gente me decía, pero que usted es una señora, en el sentido de que no agredía a los otros. Y eso lo valoraban positivamente, porque a la gente le da temor al conflicto, le genera miedo, susto. Las mujeres sobre todo, somos poco, no nos gusta el conflicto por naturaleza, yo creo que somos más pacíficas, ¿o no? O sea, yo creo que uno trata de conseguir algo más como win-win, o sea, que las dos personas, que nadie quede como derrotado, ¿entiendes? Sino que como que puede haber una solución, una negociación pactada, una solución. Nos gusta eso. Porque si tenemos hijos, que los dos hijos estén más o menos, nunca nos resulta, pero me refiero, uno trata de balancear las cosas, ¿no? Claro, de ser más justa en el fondo. Claro. Pero yo creo que mucho de esto es efectivamente la cultura patriarcal, que está instalada en las mujeres. Yo creo que hay gente que tiene muy claras las cosas de toda la vida,
pero hay otros que han ido haciendo un camino también. Pero lo interesante de este proceso, yo creo, es que se hizo esta explosión social, esta explosión de cuestionarse la cultura, ¿no? Porque los grupos feministas, autodenominados no feministas, son grupos que siempre se han cuestionado la cultura. El hecho de ser presidenta decía que niñitas en la calle me dijeran, yo también voy a ser presidenta. Antes me decían, yo voy a ser doctora. Cuando yo era ministra de salud me decían, yo voy a ser doctora. Bueno, y después me decían, voy a ser ministra, después me decían, voy a ser presidenta. Como que se fue corriendo el cerco también, en ese sentido, digamos. Claro. Pero me llama la atención, usted dice, yo empecé a sentir el machismo ya... No sé si puede que lo haya sentido antes, pero ya estoy vieja y no me acuerdo. No, bueno, claro. Pero es que yo creo que efectivamente en el mundo del poder, en el mundo de la política, es un mundo muy masculino porque siempre ha estado repartido ahí la cuestión. Entonces, me preguntaba, usted como ministra de salud, después ministra de defensa, que es un cargo tan masculino, la primera mujer ministra de defensa que hemos tenido. Por ejemplo, o sea, ¿qué cosas sentía usted? A ver, lo que pasa es que ahí es curioso, porque si bien es cierto que es un mundo muy machista, y mi primera preocupación cuando llegué al ministerio y se presentaron ahí, yo tenía que saludar, era que no me fuera a salir una voz de pitillo, porque si no ya era la debilidad misma. Entonces hablé así medio golpeado. Pero las lecturas son tan distintas, para decírtelo, porque eso era verano, entonces yo en el Ministerio de Salud andaba con ropa y chala. Y de hecho, yo llegué con chala y dieron toda una interpretación de que yo había querido ser transgresora para que los militares entendieran de no sé qué historia. Desde la cosa estética. Bueno, pero yo nunca tuve problema con ellos, porque yo a los comandantes y jefes les dije, y alguna vez lo dije, yo sé que soy todo lo que ustedes no quieren en la vida, porque soy separada, agnóstica, socialista, no me acuerdo qué cosas más les dije. Bueno, mujer, por supuesto. Mujer, por supuesto. Ya, no sé si madre de 3 hijos sin haberme casado, no sé, no llegué a tal nivel de intimidad, pero ya, todo lo demás. Pero les aseguro que vamos a trabajar bien, porque yo estos temas entiendo, y nunca tuve problemas con ellos, porque al final ellos responden al mando, ¿entiendes? Pueden haberme pelado por detrás, habrían dicho lo que quisieran, tal vez, pero nunca tuve problemas con ellos. ¿Pero usted sintió en algún momento que tenía como que desarrollar una faceta, por así decir, más power, más fuerte, más masculina, para entenderse con este mundo, ya sea los militares o los mismos compañeros ministros o el presidente? Como... A ver, mira, yo me pasó una anécdota, porque justo me llamó mi mamá, estoy hablando por teléfono con ella, y entra el edecán a dejar algo. Y le digo, pase nomás, sí, muchas gracias, ya, o sea, qué sé yo. Y entonces mi mamá, que estaba escuchando, me dice, mijita, ¿tú crees que te van a respetar? Si las hablas así con los militares, hay que hablarles más como órdenes. Entonces, pero yo en algún momento tomé la decisión, ¿cómo quiero yo hacer lo que voy a hacer? O en fondo, en otras palabras, ¿qué tipo de liderazgo? Exactamente. Tengo que adaptarme, como hizo esa niña de la FENATS, tengo que adaptarme, empezar a hablar fuerte y decir... Y golpeado y con garabato. O soy yo nomás. Y ahora tener que mamárselo así nomás, o sea, mamárselo en el sentido de aguantarlo. Lógico. Y respetarme porque yo tomo buenas decisiones. Pero claro, pero de repente, por ejemplo, una noche me pasó que el presidente llamó y dio una instrucción. Y yo llamé al comandante en jefe en particular y le di la instrucción. Y tenía que ver en un contexto de huelga. Y el comandante en jefe me contesta, y yo estaba ministra de Defensa como hace una semana o 2, ¿usted cree que es buena idea meter a los militares en un contexto de huelga? Como rompehuelga, no lo dijo así, fue cuidadoso. Entonces esto era como las 10 de la noche, 11. Y yo, ¿qué hago? Y él se dijo, mire, general, le hago una sugerencia, como ya es tarde, ya no se va a poder concretar esto, le sugiero, ¿por qué no lo consulta con su almohada y me llama mañana tempranito? Porque el presidente me ha pedido esto. Corté diciendo, ¿qué pasa mañana si me dice que no? Tengo que ir a presentar mi renuncia, ¿qué hago? Bueno, afortunadamente la almohada lo aconsejó bien. Ya. Pero fíjate, él no lo hizo como machistamente, yo creo que en este caso era más como ideológicamente, que le parecía que no era buena la instrucción, ¿ya? Pero no, yo tomé la decisión de ser como soy, ¿no? ¿Y eso qué significa en el fondo, ser como soy?
¿En qué se traduce? En que si yo no hablo golpeado, no hablo golpeado. Alguna vez uno puede hablar golpeado, pero no hablo golpeado. Hablo con voz normal, digamos, ¿no? A veces uno se puede entusiasmar, habla más fuerte, no sé. Pedir, dar las gracias, pedir por favor. Que en el mundo de la política no existe mucho. No. Pero yo me crié así. Sí, lógico, es educación. Que es como, o sea, ser considerado, pero no considerado como de dócil. Porque a mí me importan las personas y no me gusta que lo pasen mal, ¿no? Yeah. Entonces no es que, ay, de buenita, no. Pero es de estar convencida de que las personas merecen un respeto. Y generar un buen ambiente. Claro, que merecen buen trato, respeto. ¿Ah? Entonces yo no ando gritando a la gente, ni ando me puedo enojar de repente, sin duda. Hay gente que me dice que me debería enojar más a menudo, pero la verdad es que yo siempre trato de ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué le pasa al otro? ¿Por qué anda así? No siempre me resulta, pero trato. Yo recuerdo que por ser mujer, mientras fue presidenta, en las 2 veces, se le solía cuestionar en su forma de autoridad. Todo completamente. Por ejemplo, me estaba acordando del terremoto, por ejemplo, que reaccionaba de una manera a lo mejor más masculina y en fin. Y en montones de otros episodios, ¿cómo se vive eso? Porque yo siento que también hay un machismo que es político, pero también viene desde los medios. Claro, no, si eso se decía siempre. Si yo tomaba una decisión rápida, había improvisado. Claro. Si me demoraba, era un rechazo. No, si la crítica permanente y... Que dudara, que se tomara un tiempo en tomar una decisión, claro. Todas esas cosas. Sí, no, eso fue permanente. ¿Y en qué episodio siente usted que fue más encarnado, más clara esa...? Es que yo creo que el último gobierno fue muy brutal, ¿no? O sea, el trato, ¿no? Fue muy brutal, incluso el trato... con palabras inadecuadas de repente. ¿Usted siente que el segundo gobierno desde ese sentido fue más es que más duro, más rudo? Yo creo que más rudo en el sentido de la forma. Mira, yo no me puedo acordar ahora frases concretas, ¿no? Pero momentos que usted haya sentido que fueron particularmente cuestionadores en general. Es que eran cuestionadores o cuestionando mi honestidad, o cuestionando, o diciendo mentiras, claramente. Su rol de madre, yo creo que eso también... Bueno, eso fue muy duro, sí, eso fue muy duro. Porque eran palos porque bogan y palos porque no bogan. Claro. Entonces no... Pero también mucho en la capacidad de tomar decisiones, de tener buenas asesorías, o qué sé yo, mucho de eso también. Claro, porque yo me acuerdo en ese episodio que fue muy complejo para usted, como decían, es que tiene que hacer esto, tiene que castigar, tiene que tener mano dura, un poco como que uno se notaba en esos como simbolismo, la idea de que había que ser más masculina tal vez. Sí, permanentemente eso, permanentemente sí. Eso. Y yo creo que, pero digo, o sea, le pasa a uno, pero también les pasa a las mujeres en los sindicatos. A todos claro. Lados. Bueno, y también la cosa estética, usted lo dijo en alguna entrevista, sí, muy pendientes de la ropa, de todo, si está flaca, si está gorda. El José Miguel era el Panzer, y eso significaba, porque se le abrían, pero era poderoso. No era gordo, era poderoso. Yo era la gorda. Usted también sacó leyes, digamos, hizo cambios importantes. Yo tengo anotado que alguno, por ejemplo, la píldora del día después, no sé cómo recuerda usted ese evento. Bueno, fue brutal. 2010. Yo era ministra, fue antes del 2010, porque yo lo hice cuando era ministra de Salud. Ajá. Lo que nosotros hicimos es, y permitimos la comercialización de la píldora del día después, cuando yo era ministra de Salud. Porque eso pasa por el ISP, todo un camino que nosotros permitimos. Y después que se entregara libremente en los consultorios. Y me llevaron al Tribunal Constitucional. Ya. Y el fallo dictaminó que no sé por qué razón perdimos ahí. Uh-huh. Pero entonces nosotros hicimos... se referida no a la píldora del día después en abstracto, sino a un producto concreto. Entonces nosotros presentamos el otro producto y nos preparamos mejor y ganamos el Tribunal Constitucional. Entonces introdujimos la píldora del día después cuando era ministra. Hicimos hartas cosas como ministra de Salud, en términos de meter la mirada de género, que también la mirada de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Porque antes las políticas públicas eran neutras, no tenían un contenido de género, muy poco, salvo el Ministerio de la Mujer, digamos. Sí. Pero en general no había una mirada
¿No había o es que la mujer no era un ser relevante, digamos? Bueno, yo creo que había mujer. pocas mujeres tomadoras de decisiones Sí. y por lo tanto pasaba desapercibido. Yo creo que tal vez, siempre dije que tal vez mi mayor contribución había sido el visibilizar, y por lo tanto que yo iba a continuar apoyando a la visibilización, porque bueno, cuando estoy hablando con una ministra, La visibilización de la mujer en los cargos más decisivos, de poder, ¿no? Sí. Porque la mujer es muy visible en mil cosas, pero eso es lo más rabia que te da. Tú vas a cualquier lado, junta de vecinos, los presidentes la mayoría hombres, pero las que hacen la pega son las mujeres, ¿entiendes? Entonces eso es bien complejo. Eso yo lo vivía todos los días, en mis distintos cargos, uno sabe esta desigual relación. Pero tú me preguntabas por la píldora del día después. Lo que pasó es que después nosotros, en el último periodo, en enero del 2010, sacamos toda una legislación como de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Dentro de lo que pudimos en esa época. Y mandamos un reglamento y eso permitió la apertura para los policlínicos, de la píldora y todas esas cosas. Sí, que fue sumamente resistido. Y acá tengo, por ejemplo, se tipifica y se penaliza el femicidio. Claro, se trabajaron modificaciones a la ley de violencia porque el delito era cuando era maltrato habitual. O sea, poco menos que... cuando era habitual, ¿no? Claro, entonces ahí se hicieron modificaciones, ¿no? La eliminación de la precalificación. Tenía que haber todo un sistema complicado y además aumentamos las penas. Y bueno, hay otras cosas generales, que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre. Duplicamos el número de casas de acogida, con 25 nuevas casas. Incrementamos los centros de las mujeres, porque las casas acogidas para la gente que vive maltrato grave, con riesgo de vida de ella y los niños, y eso los mandan los fiscales. Nosotros implementamos las casas, y las casas del centro de la mujer son más bien de atención diaria, de apoyo psicológico, legal. Aumentamos de 97 a 120. Y la otra cosa con violencia que fue súper importante fue el programa de prevención integral de violencia contra las mujeres, donde capacitamos monitoras y monitores en las juntas de vecinos. Es decir, porque la gente podía escuchar los gritos y no se metía, no hacía nada. Entonces enseñamos a prevenir, a apoyar a las mujeres maltratadas, ¿no? Y bueno, al 40% de mujeres candidatas, ¿no? Y que si no podían inscribir la lista. Sí. La ley de cuotas de género. Claro, y creció, subimos un poco, bajo todavía. ¿Y qué empezó se quedó usted por cómo se aplicó la ley en estos? Es que, claro, yo creo que el término, o sea, 40% candidatas hubo, ¿ya? El problema es que y no hay sistema perfecto, con este sistema bueno, y subieron, teníamos como entre 15 y 16% y subimos a 23%. ¿Ya? Está más cercano a lo que... De mujeres en el Parlamento. Sí. Pero igual, pues de 120 diputados, 19 son mujeres, y de 38 senadores son 6 mujeres. Claro. La verdad que costó mucho sacar esa ley electoral para parte de la ley de cuotas. Costó muchísimo. ¿Por qué hubo resistencia ahí masculina? Mira, porque la primera vez que yo peleé, porque mi primer gobierno yo traté de sacar en el nuevo caso. Sí, ya. Me acordaba también, Presidenta, que usted fue la que instaló el término feminicidio político. Sí. Y que fue un escándalo cuando usted lanza esta frase. Usted era candidata, si no me equivoco. Yo creo que sí. Era candidata, me acuerdo que hasta parece que lo dijo en la revista, que la había entrevistado yo. Sí. Y sale este término y lo pusimos como titular y quedó la escoba. ¿Por qué sentía usted en ese minuto que estaba siendo víctima de un feminicidio? Porque lo que yo recuerdo es yo soy mujer, por supuesto, soy separada, agnóstica, lo que decía recién, madre de 3 hijos, de 2 parejas diferentes, y usted sentía también que en ese momento competía con Piñera, que la maltrataban. Lo que pasa es que tenía que ver con lo mismo que hemos estado conversando todo este rato. Sí, pues. Todo este estereotipo de debilucha, de no sé qué. ¿Usted siente que cambió el país, usted como presidenta, en los 2 ejercicios que tuvo, y de qué manera? Me refiero desde del tema que estamos hablando, ¿cierto? De las mujeres. A ver, yo creo que hay varios cambios, y algunos buenos y otros más complejos. Porque este es un país también
como más desconfiado de todo, y sobre todo el mundo de la política. Sí. Y tal vez yo no digo confianza tonta, sino que confiar en que el país tiene capacidades, ¿no? Que tenemos cosas súper buenas, que tenemos otras cosas pendientes, pero que hemos avanzado como país. Y entonces es como, pero también uno no sabe cuánto es de construcción mediática y cuánto es de lo que le pasa a la gente, de verdad. Porque por otro lado uno iba donde estaba la gente sencilla y era otro. La gente tenía sus penas, pero también tenía sus alegrías, ¿entiendes? Sí. Había una cosa muy curiosa, como en la sociedad nos transformamos como una sociedad más amarga. Es mi percepción entre el primer y el segundo. Chile 1 y Chile 2, ya. Y yo espero sí que el que haya estos movimientos donde las mujeres puedan tener una decisión, una presencia espectacular, donde se empiece a cuestionar ciertas patrones culturales, ¿no es verdad? Y se empieza a exigir, no solo cuestionar se ha cuestionado siempre, sí, a exigir cambios rotundos y con medidas de fuerza. Yo espero que también eso conlleve a mejor convivencia finalmente, ¿no? Porque creo que tenemos un problema como de convivencia, de mejor convivencia política entre el mundo político. Y en relación al tema de género de las mujeres, del rol del camino que usted abrió, y yo creo que sí, este es un país que cambió en ese sentido. Ya. Y que sigue cambiando, aunque hay gente que trata de que no cambie naturalmente, como en todos los cambios. Los grupos más conservadores. Claro, ¿no? Ahí no ha cambiado. Y a lo mejor todo esto de que varias mujeres hemos estado en determinadas cosas también cambió la perspectiva, ¿no? No estoy atribuyéndome yo el movimiento feminista, sí. Estoy diciendo que el hecho, como tú decías, de haber sido ministra, de defensa, presidenta, haber abierto esos caminos. Ir abriendo. Además, yo donde estaba trataba de abrirlo, pues yo... Claro. Se ha ido corriendo el ser. Sí, pero ¿sabes qué? Lento, pero se necesita gente que se la crea. Sí. Porque la verdad es que no es espontáneo. No, es que es un gallito con los hombres en este caso. O sea, yo pensaba en el mismo tema de la ley de cuotas. Las mujeres que se pusieron a último minuto a buscar mujeres para los cargos, las que estaban disponibles, no todas, pero algunas no eran buenas candidatas, porque como salieron, muchas tampoco han querido probablemente, claro. Pero no se nota que no hubo como una intención real de incorporarla. Nunca quisieron. Sí. Esto fue una negociación brutal. Sí. Nunca quisieron, y yo quería que fuera 40% de electas, y no, por ningún motivo. Yo quería que se hiciera lo que yo había aprendido en ONU Mujeres, y que para que realmente te respeten, tienes que poner el sistema cebra, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, pero además tienes que asegurarte que ojalá la primera sea mujer, porque si no lo que hacían, y ese es uno de los problemas, es que llevan el 40%, pero ponen a todas las mujeres en el fondo. Mira. Y la gente tiende a votar por los demás arriba. Mira. Entonces hay trucos, ¿entiendes? Sistema cebra en la papeleta. Claro, ya. Un hombre, una mujer, un hombre, una Perfecto, mujer. Ya. Para tener posibilidades reales, porque si no hay trucos que se conocen, que todos súper estudiados. Tengo una amiga mía que cuenta en esto, ¿Ya? Y que trabajan en las mujeres. Hay formas para engañar a las leyes de cuota. Mira, y ponerse ellos en primer lugar o de manera más visible. ¿Cuál fue la ley que más le costó, la más difícil? La que fue, no sé si es la más difícil. En este tema, claro. Sí. Pero una que fue muy difícil, y que hasta el último momento hubo que estar ahí empujando, fue la despenalización del aborto. Sí. En 3 causales. Sí, la más fuerte. Sí, usted, me acuerdo yo, entiendo que era partidaria de la despenalización total, pero... Yo siempre he sido así. Sí. Pasa que en el grupo político, digamos, de la nueva mayoría, la DC tenía un conflicto grave con eso. Entonces, yo por eso además elegí el nombre con pinza, es despenalización de la interrupción del embarazo por 3 causales. Por un lado, los evangélicos presionaban fuertemente en contra, Iglesia Católica, por cierto, los evangélicos, y la propia nueva mayoría, había sectores que sentían que esto era inaceptable. En el fondo esta idea de que el cuerpo femenino, las mujeres no somos dueñas de nuestro cuerpo. Claro. O sea, yo puedo votar, puedo ser electa, hay que pagar los impuestos, sí, pero somos seres imposibles, no tenemos capacidad de decisión. ¿Y cuál es la ley que se siente en deuda, que no pudo, que le fue muy difícil lograr? Bueno, el primer gobierno fue la ley de cuotas, que no lo logré, lo logré en el segundo.
Con respecto a temas de género, el otro tema que busqué resolver a través de la reforma de la Constitución, proyecto que está medio paralizado en el Parlamento, fue la brecha salarial. Porque yo había intentado, en mi primer gobierno, le había indicado al Ministerio de la Salud que hiciera una reforma a la Constitución. Y me dijeron que no era un tema constitucional, bla, 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 y sacamos un proyecto de ley que era una cosa rara, digamos, en el sentido siguiente. Es que si las mujeres se sentían discriminadas, podrían ir, no sé, a la dirección del trabajo, al que al final esas cuestiones no funcionan. Entonces yo, al grupo que trabajó en la reforma constitucional, le dije que por favor dejáramos en la Constitución explícitamente que no se podía discriminar brecha salarial al mismo igual trabajo o igual pago. Entonces eso está. Entonces por eso que cuando Piñera lo anuncia como que va a mandar una reforma constitucional es absurdo, porque en realidad eso ya está. Y yo mandé decir mejor que apuren el proyecto de reforma, para que mandan otro. Ese es el que yo creo que quedé como pendiente, que yo quisiera haberlo dejado resuelto. Porque efectivamente en Chile la brecha salarial es grande. Es súper grande. ¿Cómo recuerdas ese día que llegó, y con esto cerramos, en el auto y todo, a la Moneda como presidenta mujer? Yo me acuerdo que fue súper emocionante porque muchas mujeres se ponían las bandas. O sea, eso fue el día de la elección. Sí. Fueron la gente, bueno, además los chilenos están empezando a vender bandas al tiro. No, pero yo me acuerdo de la emoción de las mujeres en la calle el día de la elección, en la noche, ¿no? Y por supuesto cuando uno llega y habla al país, cuando vuelve del Congreso. Sí. ¿Y es verdad que hubo mujeres que decían, ahora sí no nos van a tratar más mal, no nos van a pegar? Me pasó que una señora me dijo, uy, ahora no me va a volver a pagar mi marido. Yo dije, pucha, en la casa uno no tiene ningún poder concreto. Si te pareció interesante, quieres más entrevistas, conversaciones, conocer cómo son, qué piensan, cuál es la historia detrás de los protagonistas de nuestro país, te invito a suscribirte a mi canal de Spotify o seguirme en mis redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como @lencac. Soy Lenca Carballo y este fue el podcast de Lenca C.